cada 10 de noviembre se celebra en la Argentina no solo el nacimiento del escritor José Hernández, autor del notable poema El Gaucho Martín Fierro y La Vuelta de Martín Fierro, sino también en su homenaje el Día de la Tradición. Vamos a hacer un recorrido por el Martín Fierro, su historia, la importancia del legado cultural en el Día de la Tradición junto al licenciado Juan Marcelo Calabria, docente de la Universidad Nacional de Cuyo, ensayista, miembro correspondiente por Mendoza de la Academia Nacional Sanmartiniana, autor de libros sobre el liderazgo de San Martín y Belgrano. Licenciado Juan Marcelo, ¿cómo está? Buen día, Carolina le saluda. ¿Qué tal, Carolina? Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo les va? Igualmente, el gusto es nuestro. Bueno, queríamos en este día recordar un poco y traer a la memoria a José Hernández. ¿Quién fue José Hernández, Juan? Bueno, por supuesto conocido, como decías recién, por haber escrito el Martín Fierro, su obra cumbre, ese poeta tan especial para la Argentina, que nos representa. Algunos autores sostienen que es el poema cumbre gauchesco de nuestra literatura nacional. Fue un activista por la educación cultural, social. Fue un hombre que se apegó mucho a las tradiciones en un momento especial. Recordemos que en la época que él actúa, él nació en 1834, un 10 de noviembre de 1834. Uh-huh. Su juventud fue en la época, digámoslo así, rosista, sus primeros años. Después ya con lo que fue la generación de la fundación, o lo que se llamó la generación organizacional de nuestro país, con los presidentes Mitre, Sarmiento y Avellaneda, José Hernández se transforma en una voz quizás de lo que significaba el campo. Recordemos que las tres presidencias organizacionales que dieron de alguna manera el impulso modernizador, que dejaron atrás la lucha entre unitarios y federales, o que intentaron dejar atrás la lucha entre unitarios y federales y comenzar a modernizar al país, sobre todo con la presidencia de Sarmiento, tuvo en José Hernández de alguna manera un rescate de nuestras tradiciones, ante la mirada puesta de Argentina en Europa, ante la idea de que Buenos Aires se podía transformar en el París sudamericano. Hernández rescataba de alguna manera ese sentir popular, ese sentir gauchesco de la familia de campo. Recordemos que es cierto que nuestra patria, esa famosa frase, se hizo a caballo y se hizo con sangre de gauchos, y esto es verdad porque fueron los guerreros de la independencia, porque fueron quienes trabajaron por la libertad e independencia de nuestra patria. Así que un poco es un personaje muy especial, bastante aventurero, de una vida bastante singular, muy parecida a lo que era la vida de esa época, ¿no? Sobre todo de aquellas personas que recorrían o que de alguna manera resaltaban a nuestro país. Y de alguna manera plasmó todo eso en ese verso simétrico, perfecto, que es el Martín Fierro, y después la vuelta del Martín Fierro, ¿no? Que realmente es maravilloso, es un poema increíble, ¿no? Cómo está concebido. Un poco lo que siempre hacemos es contextualizar, ¿no?, a la persona en su momento, Claro. y tal vez de esa forma encontramos el porqué de sus obras, ¿no? Sin duda, sí. Yo siempre suelo decir, porque no hay que analizar a los hombres y mujeres del pasado con las variables de nuestro tiempo, porque ese es un error. Siempre suelo decir, fueron hombres de su tiempo, fueron mujeres de su tiempo. Claro. Hay que contextualizarlo en el momento que vivieron, en el contexto del país en que vivieron, por supuesto rescatando el legado. Hoy en día sí podemos decir que el Martín Fierro, que muchos hemos estudiado desde nuestra escuela primaria, Sí. que hemos recorrido los versos, los hemos leído, es de alguna manera representa o está ligado al nacimiento de la historia de nuestro país, porque vuelvo sobre lo mismo, ¿no? Todo lo que fue nuestra época de la independencia, nuestra época fundacional,
cuando Argentina era un territorio feroz, era un territorio muy extenso, era un territorio que había que terminar de poblar, era un territorio que se liberó, pero que se liberó en realidad en una parte de lo que era nuestra actual constitución política o geográfica y política. Entonces hay que contextualizarlo en la Argentina de ese momento. Pero hay algo que a mí me gusta mucho, el Martín Fierro, como de algunas otras obras. En el otro extremo podríamos decir también de Civilización y Barbarie, la historia del Facundo de Sarmiento, pero son obras que de alguna manera, de distintos enfoques, nos recuerdan el esfuerzo y lo que significó lograr constituirnos como país. Fue un trabajo muy arduo. La guerra de la independencia de nuestro país fue una de las guerras de la independencia más extensas, de 10 años. Después el proceso de organización de nuestro país fue muy largo, pasamos muchos años, muchas décadas hasta obtener la constitución que logró de alguna manera amalgamar todas las visiones de lo que sería Argentina, después todo el proceso de reorganización nacional, el proceso de la generación del 80, donde se inserta José Hernández, en donde ya entre 1870 y 1890 desarrolla su actividad completa, es decir, hay que entender lo que fue toda la formación de Argentina al país que llegamos hoy en día, ¿no? Claro, un poco lo que hablabas recién, ¿no? El rescate de de esos valores gauchescos, todo lo que hizo el gaucho por la historia. O sea que no solamente es una obra literaria, podríamos decir entonces, es una obra más que literaria. Sí, sí, claro. Desde un enfoque es una obra de algún modo, algunos especialistas dicen es una obra crítica, es una crítica social al olvido del gaucho o a las críticas del gaucho, porque bueno, se da en un momento en donde en la lucha entre ese país que intentaba modernizarse y que además coexistía con todo lo que eran nuestras tradiciones anteriores, de alguna manera en esa tensión que se daba, el Martín Fierro algunos dicen, es como una crítica social, es un rescate a ese rol del gaucho, es de alguna manera un rescate a la gente de campo, a la gente de las tradiciones rurales. A mí me gusta mucho unir el Martín Fierro con las obras pictóricas de Molina Campos, ¿no? Ajá. Que de alguna manera caricaturesca muchos años después, décadas después, rescató también de alguna manera esas costumbres, de una forma quizás un poco grotesca o de caricatura, pero Molina Campos rescató, como lo había hecho el Martín Fierro en las letras, Molina Campos lo hace en la pintura. Yo digo, instituciones, esos lugares, como las pulperías, como eran las estancias, como era la vida alrededor de las tareas rurales, y eso tiene que ver con nuestro país, porque fuimos desde el principio un país agricultor, después nos tocó en la división del trabajo internacional ser un país proveedor de materias primas, algo que nos caracteriza hoy en día. El campo sigue siendo una de nuestras, hoy ya más industrializado, hoy ya como la agroindustria, pero sigue siendo nuestra fuerza, una de nuestras grandes fuerzas productivas. Entonces, de alguna manera, cuando uno lee el Martín Fierro, se da cuenta o puede interpretar lo que era la vida, la difícil vida, esa vida en esas extensiones tan grandes de nuestro país, de estos hombres y estas mujeres y estas familias campestres, ¿no? En su momento, Juan, ¿cómo fue recibido esta crítica? ¿Se conoce? Porque a través de los años sabemos esta obra, cómo fue entrando en lo que es la cultura argentina, pero en ese momento esa crítica, ¿cómo fue recibida? Bueno, recibió, por supuesto, como toda obra literaria, pros y contras, fue recibida por algunos autores de la época de la organización nacional de nuestro país, con crítica furibunda, incluso en algunos diarios de la época, pero lo cierto es que fue tomada rápidamente
por el pueblo, por la gente, por la cultura popular. Eso le dio que el Martín Fierro se extendiera rápidamente por todas las extensiones del país. Por supuesto, a muchos de los autores más renombrados de ese momento, lo vamos a decir así, no le cayó en gracia, Claro. de alguna manera, porque también significaba el Martín Fierro, y lo significa de alguna manera, una forma de leer la política, ¿no?, del Claro. momento. Cuando el Martín Fierro va contando de que ha servido para tal o cual caudillo, que ha sido perseguido, que sirvió primero en el ejército, que perdió, cuando volvió había perdido su familia, su rancho, tuvo que reencontrarse con sus hijos. Es de alguna manera una crítica política a cómo se utilizaba la vida de la gente y de esa fiereza que tenían, o de esa forma de vivir, ¿no? Cuando el Martín Fierro cuenta también que ha sido Rayano expulsado a las fronteras, es de alguna manera una expresión de lo que era también la forma política en la que se iba construyendo un país que, bueno, sabemos que tuvo muchas idas y vueltas, muchos retrocesos, muchos excluidos, con clases sociales que no participaban plenamente de la vida política hasta muchas décadas después, cuando se logre la ley Saempeña. Entonces es también un relato político, si se quiere, de alguna manera. Claro. Juan, recién hablabas de el aporte también, podríamos decir, en la docencia. José Hernández, además de estas dos grandes obras, ¿podemos conocer cuál fue su legado también? Bueno, sí, claro, fue literato, fue alguien que siguió escribiendo, fue alguien que en los diarios de la época se destacó, es uno de nuestros grandes referentes y uno de nuestros autores, es parte de una generación muy prolífica, como fue José Manuel Estrada, como fue José Ingenieros. Es toda una generación. La verdad que en esa época, cuando nosotros hablamos de la generación que surgió a la luz de la Organización Nacional de nuestro país, y que después se conoció como generación del 80, décadas más algunos, claro, otros más, porque más o menos José Hernández es un poco posterior, pero en general, anterior, pero en general todo lo que fue la generación que gobernó nuestro país entre 1860 y hasta la ley Saempeña, también fue una generación de grandes ensayistas, escritores, literatos que nos legaron no solo muchas veces textos y libros completos, sino también hay que seguirlos por los que fueron sus intervenciones en los medios periodísticos de la época, ¿no? Ajá. Yo siempre pongo como referente a Sarmiento, que estaba un poco en la línea opuesta, si se quiere, o en la visión opuesta de José Hernández, pero que realmente fueron mentes brillantes, de un pensamiento muy interesante para seguirlos a través de sus letras y sus escritos. Y hoy, si me permitís, Carolina, sí, en este día, que por supuesto rescatamos al Martín Fierro, el Día de la Tradición, que tradición significa todo lo que hace a nuestro bagaje cultural, todo lo que es nuestra identidad, es todo lo que nos ha formado identitariamente, es la tradición, es música, es comida, es costumbres, es forma de vivir, es territorio, es decir, tradición, la verdad que es una palabra muy amplia, y claro, que a pesar de lo que mucha gente cree, no es contraposición del presente y el pasado, es una conjunción, porque si hemos llegado hasta aquí es porque somos parte de lo que fuimos siendo durante todas las décadas que nos precedieron, de toda la época de formación y hasta llegar a lo que somos hoy en día. Entonces la tradición también, el Día de la Tradición, es un buen momento para rescatar el legado de todas aquellas personas que nos pensaron de alguna manera de país, que nos legaron toda su visión, sus enfoques, y eso me parece interesante. Y lo interesante es, más allá de la fiereza de lo que significó nuestras guerras,
de lo que significó, por ejemplo, la contienda entre notarios y federales, Sí. la tradición tiene que servir para amalgamar todas las posturas, para amalgamar de alguna manera todas las visiones, para un diálogo constructivo desde el pasado hacia el presente y hacia el futuro. No buscando grietas, sino tal vez puntos de encuentro, ¿no? Exactamente, rescatando y uniendo de alguna manera todo lo que ha sido la vida institucional, la vida social, la vida política de nuestro país. Hoy tenemos un fenómeno que se está analizando, no solo le pasa a nuestro país, y es que el gran porcentaje de la población en nuestros países vive en las ciudades y no en las zonas rurales. Y eso es un llamado de atención, sobre todo en un país tan grande, tan extenso como el nuestro, en donde deberíamos procurar de que en las zonas rurales lleguen todos los servicios y se pueda vivir de manera cómoda y manteniendo de alguna manera, como se mantienen muchos pueblos de toda nuestra Argentina, todas esas tradiciones y todas esas lindas costumbres, digamos, que se mantienen y que tienen que ver y que recuerdan. Y creo que el Día de la Tradición es un buen momento para también reflexionar sobre eso. Juan, ya para ir concluyendo, si te parece, si nosotros tenemos que contarle a algún extranjero sobre esta obra de José Hernández, ¿qué características particulares vos elegirías para tal vez definir o detallar esta obra? Bueno, simplemente decir eso, que es una obra de las que ha pasado a la historia como una obra literaria fundamentalmente, no hay que perder de vista eso, construida de una manera muy especial, ¿sí? Porque es un relato, pero hecho en un poema que perfectamente tiene sonido, tiene de alguna manera un cantar, Sí. pues recuerda el Martín Fierro de alguna manera a los viejos cantares o juglares de la época greco-romana, tiene alguna reminiscencia de los cantares o juglares antiguos españoles, en donde cuando la mayoría de las personas, o prácticamente todos, no sabían leer y escribir, este tipo de versos, este tipo de cantos servían para transmitir o alfabetizar o transmitir información de generación en generación. El Martín Fierro tiene esa particularidad, ¿no? Que está hecho a través de un canto, de alguna manera, de un poema muy especial, que al irse relatando puede ir contando de alguna manera a través de la vida de este gaucho que es el Martín Fierro, ir mostrando, ir ilustrando incluso hasta geográficamente cómo era Argentina, cómo era nuestro territorio, cómo era la vida, cómo eran las relaciones sociales, cómo eran esas instituciones de campo, como suelo decir yo, cómo eran los lugares donde se encontraban las personas en esa época, cómo era la fiereza de nuestro territorio, de las grandes travesías, de las grandes campañas. Entonces es de alguna manera un canto a la realidad de ese momento, ¿sí? La verdad que muchos estudiamos lo que es el Martín Fierro en el colegio, tal vez ahora de grandes tendríamos que volver a ir Sí, a claro. esa obra, ¿no? Claro, claro, porque se resignifica, Claro. porque se toma desde otra visión, porque tenemos también otras herramientas para analizarlo, porque es muy bonito, porque cuando uno recuerda, yo hace poco para una columna tuve que releer alguna de las estrofas que más me gustan y que recordaba, y que tienen esa sabiduría o esa sapiencia popular. Y bueno, y recordemos que también fue llevado al cine en una de nuestras obras maestras del cine, Sí. y interpretado incluso por uno de nuestros más icónicos actores, que fue Alfredo Alcón. Sí. Entonces, la verdad que está cruzando todas nuestras facetas artísticas, así que quizá este es un buen día, y cualquier día, pero para volver a leerlo o para ver la película en las distintas plataformas donde se puede encontrar liberadas, entonces ver cómo fue ese Martín Fierro que ideó y que pergenió Hernández. Si te parece, Juan, ya para despedirnos, ¿querés rescatar algún verso del Martín Fierro que vos lo lleves siempre allí con vos?
Bueno, no me animaría a relatarlo de memoria, pero sí contarles que me gusta mucho el verso en donde habla de la justicia, ¿no? Sobre Ajá, todo en estas épocas donde nuestro país necesita tanto que los poderes constituidos funcionen y bien, en donde él dice, hacete amigo del juez, ¿sí? Ese verso que empieza sí, tan bonito y que termina diciendo para esa época otra vez en una visión crítica, que la justicia es como una telaraña, ¿no? Que perjudica al bicho chico pero no le hace nada al animal grande, mira, mostrando esas diferencias sociales en donde la justicia, que debería ser igual para todos, en esa época no lo era, porque claro. Martín Fierro en su recorrido lo sufre en carne propia, y creo que nosotros hoy día como república tenemos, entre otras cosas, esa deuda, que la justicia funcione realmente equilibrada y para todos, y que sea eso, sea una justicia que se aplique de la misma manera para todos. Claro, claro. Ojalá que algún día lleguemos a eso. Juan, te agradecemos por esta comunicación, por estar atento a Radio María, así que muchísimas gracias y además por ayudarnos a adentrarnos a esta obra, que a lo mejor algunos la vieron simplemente como decíamos recién, en el colegio y tal vez algún que otro dirá, me podría tomar de nuevo un tiempo para leer el Martín Fierro. Así que muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo, gracias. Un abrazo, gracias.